El síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad desmielinizante aguda que causa el rápido desarrollo de debilidad de las extremidades y a menudo de los músculos faciales, respiratorios y de la deglución. Este síndrome es una polirradiculoneuropatía autoinmune que afecta nervios periféricos y raíces nerviosas de la médula espinal. Esto por mimetismo molecular entre antígenos microbianos y antígenos de los nervios. Durante la Primera Guerra Mundial en 1916, 3 neurólogos franceses que ejercían dentro de las filas del ejército francés, Georges Charles Villan y Jean-Alexandre Barré, además de André Stroll, los cuales atendieron a 3 soldados que tuvieron una parálisis parcial y posteriormente recuperaron, publicaron un informe en donde señalan la afectación de los reflejos y el aumento de la concentración de las proteínas en el líquido cefalorraquídeo, sin elevación en el número de células. Epidemiológicamente es considerado como la causa más frecuente de parálisis flácida, reportándose una incidencia mundial de 0.6 a 4 casos por cada 100.000 habitantes por año. Afecta a personas de cualquier edad y sexo, sin embargo tiene 2 picos de presentación, uno en la etapa de edad adulta joven, entre los 15 y 34 años, y otra en ancianos, entre los 60 y 74 años. Debemos definir al agente causal más común que genera la enfermedad. Este es Campylobacter jejuni. Campylobacter jejuni es una bacteria gram negativa microaerofílica. Esta puede ser comensal o patógena del tracto gastrointestinal. Se transmite por medio de la ingestión de alimentos o agua contaminados, así como ante la exposición a animales contaminados. El periodo de incubación es de 24 a 48 horas. Clínicamente se caracteriza por diarrea acuosa, la cual puede evolucionar a sanguinolenta y se acompaña de cólicos, fiebre y mialgias. La sintomatología dura aproximadamente 2 días y disminuye en el transcurso de una semana. En cuanto a su estructura, Campylobacter jejuni posee en su membrana externa lipopolisacáridos, también llamados antígenos O, los cuales se encargan de mantener la integridad de la bacteria y funcionamiento de la membrana externa. Estos poseen sitios de unión para anticuerpos y factores séricos, por lo tanto están involucrados en el reconocimiento y eliminación de las bacterias. Los serotipos involucrados en el síndrome de Guillain-Barré son O19, O2, O4, O16, O41, O1 y O2336. Hablando propiamente de los eventos que desencadenan la enfermedad, inicialmente hay una infección gastrointestinal o respiratoria en el caso de ser Campylobacter jejuni. Esta al ingresar al organismo es reconocida por el sistema inmunitario. El sistema inmunitario se encarga de producir anticuerpos contra los lipopolisacáridos de su superficie, y por un mecanismo de mimetismo molecular, el sistema inmune produce anticuerpos que reconocerán no solo a los lipopolisacáridos, sino también a las moléculas que conforman las vainas de mielina, los gangliósidos. Esto quiere decir que son similares estructuralmente. Para comprender mejor estas semejanzas moleculares, debemos entender que los lipopolisacáridos poseen moléculas en común con algunos gangliósidos, en especial el GM1. Estas moléculas son galactosa N, acetilgalactosamina y el ácido acetilneuramínico. Por lo tanto, los anticuerpos producidos para combatir la enfermedad son a su vez autoanticuerpos. Esto genera la destrucción de la mielina de las células de Schwann o del axón. Si se dañan las vainas de mielina, la conducción va a estar alterada. Y por otro lado, si se daña el axón, la recuperación será más lenta o grave si se produce la cromatólisis de las células neuronales. Hay varios fenotipos clínicos de síndrome de Guillain-Barré. La polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda representa el 85-95% de los casos. La neuropatía axonal motor aguda se caracteriza por afección a los nervios motores, curso clínico similar al anterior y mayor frecuencia de fallas ventilatorias. El síndrome de Miller-Fisher se manifiesta como oftalmoplegia externa, ataxia, debilidad muscular y arreflexia. La polineuropatía craneal y se afectan múltiples nervios craneales. Hay debilidad facial bilateral, disfagia, disfonía y el nervio óptico sin afectación. El inicio de los síntomas comienzan 2 a 4 semanas después de una infección respiratoria o gastrointestinal. Aproximadamente a los 28 días inicia una mejoría y para los 200 días el paciente ya está recuperado. Existen diferentes fenotipos clínicos, sin embargo, la presentación clásica del síndrome de Guillain-Barré se caracteriza por parestesias y debilidad simétrica ascendente de las extremidades inferiores en horas o días. En casos más graves involucra los brazos y los músculos de la respiración. Las características clínicas comunes del síndrome de Guillain-Barré que pueden encontrarse al interrogatorio son: síntomas típicos: debilidad muscular y fatiga de músculos del cuello y las extremidades o parálisis. Falta de coordinación. Cambios en la sensibilidad,
adormecimientos, parestesias. Dolor muscular, puede simular calambres. El diagnóstico es esencialmente clínico, pero los estudios electrofisiológicos son pruebas diagnósticas sensibles y específicas. Muestran anormalidades que indican involucro multifocal desmielinizante. Estas son bloqueo parcial de la conducción, que es la anormalidad temprana más frecuente, velocidad de conducción disminuida, que refleja el segmento desmielinizado, dispersión temporal anormal y latencia distal prolongada. En la electromiografía, las anormalidades se presentan 2 a 3 semanas del inicio de los síntomas, pero se debe de realizar desde la primera semana de la enfermedad para descartar otras patologías. El análisis de líquido cefalorraquídeo es útil después de la primera semana de inicio de los síntomas y muestra presión de apertura normal, celularidad menor a 10 mononucleares y concentración elevada de proteínas, esto por encima de 45 mg sobre decilitro. El tratamiento incluye plasmaféresis o gammaglobulina intravenosa y se debe iniciar lo antes posible. Se recomienda iniciar con inmunoglobulina y dejar la plasmaféresis como alternativa o en caso de fracaso o recaída. Durante la fase inicial de síndrome de Guillain-Barré se debe monitorizar estrechamente la frecuencia cardíaca, tensión arterial, función de esfínteres y función respiratoria.